Design Wednesday, los podcasts de BBVA. Cuando hablamos de diseño, no consigo entender esa palabra tan amplia desde un solo prisma. El diseño puede ser tan amplio y vivir de tantas cosas como límites nos pongamos nosotras. Te pregunto a ti, ¿cómo comenzarías a diseñar una experiencia que otros quisieran vivir y explorar? Imagina diseñar un mundo desde cero, con historia propia, música y hasta su propia estética, para luego poder compartirlo con otras personas que con suerte dedicarán su tiempo a explorarlo, disfrutarlo, quizás incluso hasta habitarlo. ¿Por dónde comenzarías? No hace tantos años que los videojuegos empezaron a formar parte del entretenimiento con las máquinas de arcade de los años 70, que consiguieron realmente contar historias y atraparnos con solo un par de botones. 50 años más tarde, ese mundo contenido en una máquina lo podemos ahora desplegar donde quiera que estemos y disfrutar de tantos mundos nos apetezca. Podemos además crearnos vidas infinitas y distintas a través de los videojuegos. El podcast de hoy intenta entender el diseño desde otro prisma, el diseño de los videojuegos. Espero quieras descubrirlo con nosotras. Bienvenidos a un nuevo episodio de Design Wednesday en podcast. Yo soy María y hoy estoy aquí con Steph para hablar sobre un tema del que como diseñadoras de producto tenemos mucho que aprender, el diseño de videojuegos. Para ello tenemos con nosotras a Michael Santorum, que es diseñador de videojuegos en Tequila Works y además es doctor con una tesis sobre narrativa y diseño. Bienvenido, Michael. Estamos encantadas de tenerte hoy en el podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí con vosotras y bueno, a vuestra disposición. Perfecto, mil gracias. Vale, pues lo primero que queríamos saber es cómo has llegado a ser diseñador de videojuegos. Porque cuando yo era joven, no era, ay mamá, yo quiero ser diseñador de videojuegos. Hemos llegado aquí un poco todos por el azar de la vida. ¿Cómo has llegado tú? Pues cuando tú eras joven, si piensas que no había opciones, cuando yo era joven sí que no había ninguna. Entonces yo estudié publicidad en el País Vasco. Entonces tenía amigos que hacían informática y esas cosas y por azares de la vida acabé en Madrid. En Madrid llamé a uno de mis antiguos colegas de Vitoria para decirle, oye, mira, que se me ha ocurrido la idea para un juego. Y me dijo, ostras, pues estoy trabajando en Piro Studios. Digo, no fastidies. Ya ves. Y ahí empezó la bola a rodar y 20 años después aquí estoy en Tequila Works. Porque se te ocurre la idea para un juego porque eras jugador. Era jugador, también había trabajado en cibercafés, lo que hace 20 años era la moda. Sí. Cuando no tenías conexión en internet en casa porque era muy caro, ibas a un cibercafé a conectarte, a chatear, a jugar en red con tus amigos. Pues yo estuve trabajando muchos años en Vitoria en un cibercafé de esos. ¿Y entonces cómo te empezaste a formar para poder realmente ser diseñador de videojuegos en ese punto? En realidad yo no tengo una formación reglada como tal. La formación que tengo yo es como diseñador de publicista, como lo que estudias de periodismo y lo que he ido haciendo yo por mi cuenta, sobre todo cuando empecé a trabajar. Cuéntanos en qué consiste ser un diseñador de videojuegos. Pues de ser diseñador de videojuegos es una pregunta complicada, sobre todo si me la haces a mí, pero bueno, lo que hace un diseñador, pensar cómo hacer una experiencia más divertida, más inmersiva, cómo retar a los jugadores y cómo intentar llevarles a un lugar y cómo enseñarles a jugar a lo que tú quieres que jueguen. Para mí hay como dos caminos para empezar a diseñar. Puedes elegir pensando una mecánica de juego o pensando una historia. Entonces, dependiendo de qué es lo que te guste, pues empiezas por un camino o por otro. Pero eso creo que son los dos puntos de partida para ser diseñador. Y mi día a día, pues para un diseñador, pues bueno, yo te diría que depende. Nosotros somos un equipo pequeñito, entonces pues lo que toque ese día. Que toca hacer mecánicas de puzzles, pues hacemos puzzles. Que toca hacer mecánicas de buscar cosas, pues mecánicas de buscar cosas. Entonces vas un poquitín intentando llegar hasta donde quieres llevar el juego. Pero bueno, todos los días son diferentes. Para eso entiendo que os hacen falta perfiles muy variados y muy distintos en el equipo para diseñar videojuegos.
Los programadores son los que construyen el esqueleto, es donde se va a mover todo el juego, los que te dan las posibilidades de que los personajes se muevan, de que las cosas funcionen. Los artistas son los que ponen esas ideas que tú has pensado que las hacen bonitas, que hacen que sean agradables de mirar. Y los diseñadores son, en teoría, los que cogen esas piezas y hacen que funcionen y que sean un conjunto. Entonces, pues bueno, hace falta un poquitín de todo para tener un juego que funcione. Un juego con un buen diseño, si es muy feo, no te va a dar tanto la atención. Si está mal programado, tampoco va a funcionar. Entonces, lo mejor es que haya un equilibrio de todo. Claro, y como diseñador tendrás que orquestar todas esas piezas para que funcionen como un todo, ¿no? Normalmente suele haber un jefe, una cabeza visible, que es el que empuja un poquitín. En nuestro caso es Raúl Rubio, el que más o menos lleva la voz cantante, bueno, dependiendo del proyecto en el que estemos. David Canela también es esa cabeza que es el que... es el capitán, el que lleva a todo el mundo y dice, vamos por aquí, pues vamos todos por ahí. Porque si no hay una cabeza que te diga por dónde tienes que ir, malo. Siempre tienes que tener una dirección muy clara por la que ir, porque si no... los programadores piensan de una manera, los artistas piensan de otra, entonces es muy difícil hablar con un señor que tiene la cabeza cuadriculada con otro que tiene la cabeza con nubecitas. Entonces, es un arte hablar con ellos también. Nos pasa. Has dicho una cosa que me parece muy interesante, que vosotros utilizáis dinámicas de puzzle, pero lo que para mí puede ser un puzzle no es lo mismo para ti, porque yo cuando pienso en puzzle pienso en una... mesa con un montón de piezas, jugando todos en familia un domingo, y para vosotros es una cosa completamente distinta. No, el concepto de puzzle es unas piezas que tienes que poner en el orden adecuado. Si tienes que abrir una puerta y necesitas una llave, la llave es lo que tienes que encontrar. Entonces el puzzle es encontrar esa llave. ¿Dónde está esa llave? Pues no lo sé. Hay cajones que puedes buscar, hay un personaje al que puedes robársela, está en una estatua y tienes que romper la estatua para llegar hasta ella. Entonces, normalmente las piezas son muy sencillitas. Abrir una puerta, es muy sencillo encontrar la llave, y después lo divertido está en pensar, vale, ¿dónde vamos a poner esa llave para que el jugador sea un reto para el jugador encontrar esa llave y poder continuar? Hay dos cosas que me parecen muy curiosas entre el mundo de los videojuegos y el mundo en el que quizás nosotros estamos acostumbrados, hablando desde el punto de vista del diseño, que es vosotros construís un mundo para que la persona que esté jugando invierta allí el mayor tiempo posible. Y nosotros es absolutamente todo lo contrario. Diseñamos para que lo haga rápido, lo haga fácil y esté poco tiempo ahí ejecutando una acción. Y en realidad estos son dos mundos muy distintos. Siempre depende del jugador. Hay jugadores que les gustan mucho los juegos y se quieren quedar en tu mundo, en ese mundo que has creado, y hay otros que no, que es, bueno, estoy el tiempo suficiente para ver lo que me enseña y pasa a otra cosa. Entonces, bueno, tampoco sé a cuánto llamas tú mucho tiempo, poco tiempo. ¿Cuánto tiempo puedes jugar tú a un videojuego? ¿10 horas, 15, 20? Ya. Nosotros estamos desarrollando un juego 2, 3 años, 4... Claro, ¿qué pasa? Entonces, claro, es muy diferente hacer un videojuego, estar 4 años viviendo en ese videojuego y de repente pues, estar allí 3 horas, pues, para nosotros no es nada. Hay un punto, y es que, claro, vosotros tenéis que crear un valor para que el jugador le merezca la pena invertir su tiempo jugando, que a nosotros eso no nos pasa. Entonces, eso es una parte muy importante que tenéis que definir para que el juego funcione. Eso es lo que hemos dicho antes, puedo empezar a diseñar con una mecánica de juego o con una historia. Si yo creo una mecánica de juego que al jugador le enganche, perfecto. Entonces, porque le gusta repetir esa mecánica y la va a repetir hasta que la masterice y hasta que se aburre de ella. O una historia interesante. Si la historia es interesante y la mecánica es una cosa normal de saltar y avanzar, pues bueno, la mecánica no me gusta mucho, pero siempre quiero saber más. ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el asesino? ¿Dónde está la llave? Es como un poquitín... hacemos folletines. O sea, te dejamos con el cliffhanger, te dejamos con la historia ahí. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que me voy a encontrar? Pues bueno, intentamos darte información y cuando tienes la información te enseñas un poquito más y es como, ¡oh! Mira, otra puerta. Vamos, he abierto una puerta, pero hay otra puerta. Vamos a por la otra puerta. Claro, entonces la narrativa ahí es un elemento súper importante de la experiencia, o sea, bastante básico. Pero luego al mismo tiempo hay juegos en los que nadie habla. De hecho, en Rime no hay ni una sola palabra. Pero hay una narrativa muy potente. Se lee la historia desde otra perspectiva y tenéis otros estímulos que narran esa historia.
De hecho, no utilizáis en ningún momento el recurso del verbo, por así decirlo. La narrativa en los videojuegos es un poquitín lo que el pegamento de todas esas cosas que tenemos los programadores, tenemos los artistas, tenemos los diseñadores, y la narrativa es un poquitín el que cose todos esos elementos y el que los da una razón de ser, les da un sentido. No es lo mismo un juego de Call of Duty que un Halo, aunque a nivel mecánico sea lo mismo, o sea, tengo que disparar y ya está. La historia que me cuentan, la historia que hay detrás es muy diferente, aunque la mecánica todo el mundo la conoce. Es matar a todo pichipata y que no te maten a ti. Y bueno, lo que pasa después, lo que te estoy contando, pues esa parte. Y después hay cosas como las que intentamos hacer en Tequila, cosas con gusto, cosas con... Te cuento una historia sin decirte nada, que es como... ¿Y cómo lo haces? Pues... con mucho tiempo y con muchas pruebas, ensayos, errores, qué significa esto, porque en los juegos siempre hacemos cosas y esas cosas siempre tienen un significado. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es el significado de esas acciones. ¿Qué significa acabar con un personaje en un juego? Pues avanzas un poquito más o no. Entonces, nosotros en Rime tenemos un niño de personaje, tenemos un niño que no puede hacer mucho, o sea, puede hacer cosas de niño. Puede explorar cosas porque le interesa qué es lo que hay, qué es lo que puede haber, y empuja cosas y salta y se rasca el culo. Y ya está. Entonces con eso pues tienes que intentar enganchar al jugador y contar una historia de superación, de cómo superar una pérdida. ¿Cómo lo haces? Pues apoyándote en muchos más elementos. No solo lo que haces, sino dónde estás. La isla tiene como 5 partes, entonces cada parte es muy diferente. La primera es como muy bonita, colores preciosos, un azul mediterráneo espectacular. Después hay un desierto, después hay una zona que está lloviendo todo el día y es de noche. Entonces es como el ambiente en el que te mueves es parte de esa historia. Es como un personaje más. La isla va evolucionando y mientras tú vas jugando vas descubriendo la isla y vas pensando ¿qué diablo está pasando aquí? Hasta que llegas al final y te lo descubrimos. Esa parte del disfrute de los videojuegos me llama mucho la atención porque también depende de la forma en que tú juegues, ¿no? Hay muchos juegos que tienen pues modo historia o modo combate, pero siempre puedes explorar por tu cuenta el propio videojuego y a mí es una cosa que personalmente siempre me ha encantado y que aporta un valor extra a ese videojuego al final. Y es que se me viene a la cabeza del propio Animal Crossing que simplemente estar ahí explorando, ver a los animalitos, estar pescando. Era algo tan básico, pero con esos detalles, algo también tan placentero, tan del día a día. Y claro, yo pienso ahora, en ese momento, el Animal Crossing, que hace ya supongo como más de 10 años, ahora hay muchísimos más videojuegos que antes y también los jugadores exigen más, también juegos más complejos que sean más innovadores, supongo. ¿Cómo hacéis para actualizar esa propuesta de valor y seguir sorprendiendo a esos jugadores tan experimentados o que han visto tanto ya? Sorprender a un jugador experimentado yo creo que es difícil. Normalmente los jugadores experimentados ya tienen el camino muy marcado y saben muy bien qué es lo que les gusta. Entonces, como saben lo que les gusta, van a eso que les gusta. O sea, si te gusta Call of Duty, cuando salga el nuevo Call of Duty, el Call of Duty 24, pues seguirás jugando a Call of Duty. Si te gustan cosas diferentes, pues igual te gustan un poco más juegos indies. Ha salido hace poco uno que se llama Lake, que es de un lago y tú eres una chica que tiene que repartir paquetes. Eres cartera y tienes que repartir paquetes en tu ciudad natal, que hace 20 años de la que te has ido. Y bueno, vas conociendo a la gente y te dan opciones, o sea, te dan a elegir. ¿Te quieres quedar aquí? ¿Quieres volver a tu trabajo que te mola y te va a hacer ganar mucho dinero, pero no estás tan bien como aquí? Aquí hay una persona que te puede interesar, puede ser un chico, puede ser una chica. Entonces te da opciones que normalmente no puedes tenerlas en la vida real, pero que te da miedo explorar. Bueno, tengo un buen trabajo, me pagan bien, ¿por qué voy a cambiar? Pues bueno, un videojuego te da esa posibilidad de explorar, de equivocarte. Ya que has mencionado este punto de como exploración y de enseñar a través del mundo de los videojuegos, voy a entrar en un tema que me interesa mucho y que me interesa sobre todo saber tu opinión, que es el valor del videojuego en la sociedad, sobre todo en la sociedad moderna. Porque tenemos muy claro cuál es el valor de un libro, cuál es el valor de una obra de arte o del arte pictórico,
pero no sé si tenemos muy claro el valor de los videojuegos o si tenemos más bien claro el valor de los videojuegos, pero para demonizarlo. Yo creo que todo videojuego es educativo. ¿Qué te enseñe cada videojuego? Eso ya depende de cada juego y muchas veces de cada jugador. Entonces, esa vertiente educativa que tiene todo juego, de que tienes que aprender a jugarlo, tienes unas reglas, tienes que aprender qué es lo que tienes que hacer y cómo puedes llegar, puede tener una enseñanza, y esa enseñanza pues, puede ser algo banal, como que has ganado, eres el mejor, o algo más profundo, como intentamos hacer en Rime. Toda pérdida es superable. Entonces, muchas veces no nos paramos a pensar qué puede significar un juego. Sencillamente lo jugamos, vemos la vertiente lúdica y ya está. Porque depende mucho del jugador. Y los jugadores son como las películas. Hay películas que te llegan y hay películas que no. Entonces depende mucho del jugador, de cómo lo juegues, de en qué momento lo juegues, de qué te interesa en la vida, de qué te ha pasado esta mañana, de si estabas contento o no. Entonces esa vertiente artística de la que me hablas, que existe, está ahí, pero siempre depende del punto de vista del espectador, del jugador. Porque tampoco es lo mismo jugar que ver a alguien jugar. Cosa que me encanta y que además justo ayer estaba escuchando un podcast que hablaba sobre eso, ¿no? Sobre cómo jugábamos. De hecho decía que antes íbamos a los espacios de arcade y veíamos cómo jugaba el que estaba delante de ti. Tú te apuntabas ese truqui y cuando era tu turno, tú utilizabas ese mismo truqui. Solo que ahora hemos democratizado esa acción de ver a otros jugar porque realmente tenemos miles de plataformas, pero es algo que hemos hecho siempre. Pues es como el fútbol, ¿no? O sea, hay mucha gente que juega al fútbol, pero hay muchísima más gente que mira jugar al fútbol. Entonces, ¿qué tiene ver jugar al fútbol? Pues no lo sé. A mí la verdad es que me da igual jugar o ver jugar y al fútbol. Pero en un videojuego yo prefiero jugar. Yo ver a alguien jugando, no lo sé. O sea, yo quiero ser el que esté experimentando eso. Yo he visto a mucha gente que ve Rime en un Twitch, en un vídeo, y dices, madre mía, y después vas a jugarlo tú, pero si ya lo has visto, no, ¿qué interés tiene? Pero bueno, yo entiendo que es mucho más fácil sentarte y que te dejas llevar. Porque jugar, o sea, tienes que poner de tu parte. Tienes que saber qué es lo que tienes que hacer, y si es un juego de puzzles y te quedas atascado, ¿qué haces? Es un problema grande que tenemos con los puzzles, con el diseño. Si es muy difícil, ¿por qué es muy difícil? Si es muy fácil, ¿por qué es muy fácil? Entonces, ¿dónde está el punto medio? Pues depende. Depende del jugador, de cómo tengas el día y de cómo juegues siempre. ¿Y eso lo testáis? Muchísimo, muchísimo. O sea, desde que empezamos en 3 años nos da tiempo a hacer de todo. Y tú no sabes la de cosas que cambiamos, no sobre la marcha, pero oye, mira, que la gente no ve la puerta. ¿Cómo que no ve la puerta? Es enorme, es que es demasiado grande. Bueno, pues lo hacemos más pequeña. Ya, entonces, empatizo. Sí, no. Es cosas que para alguien es absolutamente obvio, para otras es que no lo ven. Entonces, ¿qué haces? Pues haces de todo. Desde ponerle lucecitas hasta poner una voz que te dice pasa por la puerta, o ¿dónde está la puerta? Tienes que mirar la puerta, poner una cámara que te enseñe la puerta. Entonces, intentas darle facilidades al jugador. Cuando testáis cosas, ¿tenéis público objetivo o el abanico es tan grande que este testing...? No, es importante saber quién está jugando a qué. No es lo mismo que esté jugando un chico de 15 años a Rime que esté jugando un señor de 40 que no ha jugado en su vida. Cuando hicimos los playtests de Rime, había como 3 grupos y a nosotros nos pusieron una cámara con los chicos que eran de 12 a 15 y demás. Y fue terrorífico. Fue un horror, porque no les molaba nada. Se aburrían. O sea, Rime no es un juego para un niño de 12 años o de 15 años. O sea, necesitan un juego para moverse, para disparar y para hacer cosas. Entonces, pues decía, esto es aburrido, esto no sé de qué va. O sea, no puedo hacer nada con este niño. Entonces, claro, nosotros estábamos mirándolo y decíamos, madre mía, qué horror. ¿Y qué haces con eso? Entonces tienes que abstraerte y decir, vale, este no es mi target. Este juego no es para niños de 15 años. Entonces lo que te digan los niños de 15 años, pues lo siento, pero no les vas a hacer caso. Porque además te decían, ¿qué le pondrías al juego? Y dice, una ametralladora para cargarte a todos los bichos. Bueno, ya. Bueno. Es que mira, yo iba a dilatar esto, pero ya vamos al tema, que además es uno de los conceptos que más me interesa, que es el tema de la agresividad dentro de los videojuegos.
Eso vamos muy asociado además con algo que hemos hablado antes, que es que ya hay países que han legalizado y que han restringido el uso de los videojuegos, poniendo a todos los videojuegos en el mismo plano. Es decir, vale lo mismo un Rayman, que para quienes no lo sabéis es un juego mega plain de un niño jugando en una playa con además una estética preciosa de unos dibujos, una música muy bien cuidados, y ponemos ese mismo juego que no tiene ningún tipo de agresividad a la altura de un Fortnite o de un LOL o de cualquier otro. Abusar de cualquier cosa es malo. Entonces, estar 80 horas jugando a la semana pues no es bueno. Y si encima son juegos competitivos y que sacan lo peor de ti mismo, pues tampoco. Y si tienes 12 años, 14 años, 16 años, pues tampoco es recomendable. Entonces, todo en su justa medida, pues yo creo que está bien. Yo jugaba bastante, mucho, cuando era joven, y cuando estábamos en el cibercafé, hacíamos noches de Quake. Cerramos la ciberteca a las 8 de la noche y salíamos a las 8 de la mañana, después de estar 12 horas allí jugando a todo. Entonces, y bueno, no ha salido mal, creo, después de tanto tiempo. Entonces, todo en su justa medida. Entonces, países como Corea, como China, que son los que están cortando un poquitín el grifo a la gente, lo hacen además para que la gente salga de sus casas. Porque si no, es que sales del cole, sales de trabajar, te metes en tu casa, te pones a jugar y se acaba el mundo exterior. ¿Vosotros tenéis eso en cuenta? O sea, porque yo entiendo que al final muchas personas juegan a videojuegos para evadirse del mundo real, porque a lo mejor, o sea, no todos, pero si tu mundo real no te satisface, pues es mucho más cómodo estar en un mundo virtual. ¿Vosotros utilizáis algún tipo de mecanismo para que los jugadores no se enganchen? Porque entiendo que al final lo que queréis es que la gente juegue, pero ¿ves incluso pues, la industria, no solo en tequila, algún tipo de acciones para evitar ese enganche? Nuestros juegos son, comparado con lo que se está haciendo ahora, son bastante cortitos. 8 horas, 12 horas, 15 horas. Entonces tampoco es una cosa que digas, no, te vas a quedar enganchado. Bueno, 15 horas tampoco es tanto. Y la verdad es que no pensamos en cosas de ¿qué podemos hacer para que el jugador se quede más aquí? O no, porque tenemos una historia que queremos contar y entonces lo que nos interesa es esa historia. Hacerle quedar más tiempo al jugador en el mundo, pues tampoco es no sé para qué. No tenemos un mundo abierto que sea infinito y puedes hacer montones de cosas. Entonces, todos los Assassin's Creed te dan la oportunidad de estar horas y horas y horas jugando y recolectando cosas y banderitas y plumas y misiones secundarias, y entonces son si a la gente le gusta el juego, pues bueno, le das contenido para que juegue. Pero nosotros la verdad es que no pensamos en así, pero porque no hacemos juegos de ese estilo. Pero bueno, es un poquitín lo que he dicho antes de los folletines, ¿no? O sea, siempre dejas al jugador con ganas de un poquito de más y le enseñas un poquito. Mira, hay una puerta aquí, pero es que después hay una puerta que es más grande todavía. Entonces como, siempre hay algo más. Entonces, sí, entonces quiero más. Bueno, es que no nos has contado cómo creas una historia de un videojuego. Es como empezar a escribir una historia, ¿verdad? Es lo mismo de empiezo a diseñar, pues que tengo una mecánica que puede funcionar o tengo una historia que quiero contar. ¿De dónde sale ese punto? ¿De dónde empiezo a tirar del hilo? Pues no lo sé. Hay veces inspiración, algo. Con mis alumnos suelo hacer un juego muy divertido, que les doy un post-it, un cachito de papel, y les digo, en un lado del post-it escribís una mecánica. Pues, una mecánica es pulso un botón y pasa una cosa. Pues, pulso X y salto. Y en la otra parte del post-it escribís una historia que pueda estar relacionada con esa mecánica. Entonces salen cosas muy curiosas y divertidas. Bueno, si pulso X, salto y tengo que saltar para no caerme. Bueno, pues ya está. Es una historia normal y corriente, pero es muy divertido coger una mecánica cualquiera y juntarla con una historia cualquiera de otro que haya escrito otro post-it. Entonces de repente ves que una mecánica muy tonta, de repente dices, ostras, esto funciona. Entonces, no sé dónde salen las historias, pero bueno, estoy ahora emocionado con un juego que se llama Unpacking, que es un juego de desempaquetar cosas. Entonces estás en una habitación, tienes un montón de cajas de cartón y tienes que ir sacando cosas de las cajas y ordenándolas en la habitación. Los libros en las estanterías, tienes muñequitos y
Y entonces es como una progresión, porque empiezas en 1997 o en 1987, es mi primera habitación. Unos libros, unas cosas, y según vas avanzando, pues las habitaciones son más grandes, es una casa. Entonces es como la historia de toda una vida, de las cosas que te vas llevando de una casa a otra y dónde las pones y qué es lo importante para ti, dónde las pones, si las pones en un cajón, las pones en una estantería. Entonces, qué tontería, o sea, sacar cosas de cajas. ¿De dónde ha salido eso? No lo sé, pero a mí como jugador me llama mucho la atención, sobre todo, ¿a dónde me va a llevar? No, pues, no lo sé. Pero las acciones más sencillas pueden contar cosas muy, muy profundas, solo que el problema grandísimo es cómo diablos juntas esa mecánica, o sea, ese pulsar un botón que sé lo que pasa dentro del juego, cómo lo hilo con esa historia que quiero contar. Oye, si te parece, entramos a una segunda parte que me interesa hablar contigo también, que es sobre el futuro de los videojuegos. ¿Cómo crees tú que es el futuro de los videojuegos? Bueno, ahí tenemos a Meta, ¿no? Que de repente va a decir, uy, ¿qué va a ser esto? El tema menos hablado. Yo creo que seguiremos más o menos el mismo camino que tenemos ahora. Tenemos los juegos mainstream, tenemos los juegos que los hacen equipos enormes de 500, 800, 1000 personas y tenemos estudios pequeñitos que van buscando nuevas formas de contar cosas. Entonces, si algo pequeñito funciona, pues de repente lo copiarán los grandes y tendremos más cosas de eso. Pero yo creo que siempre funciona así, de esa manera. Hay cosas que funcionan muy bien, que gustan mucho a mucha gente y, bueno, pues, si no fuera por eso no tendríamos un mercado de videojuegos como el que tenemos tan grande. Entonces es necesario que haya un mercado grande para que de repente pueda venir gente pequeñito y decir, mira esta cosita que tengo aquí. Y dices, ostras, qué chulo, ya está. Pero ahí también entran muchas otras cosas, ¿no? Nuevos artefactos para hacer uso de esos videojuegos, como gafas de realidad virtual o... Más que nuevos artefactos, yo creo que vamos creciendo como diseñadores y como jugadores. Entonces, cosas que hace 30 años ni nos pensábamos, como que un padre fuera el protagonista de un videojuego, lo estamos teniendo ahora en God of War. ¿Cómo que God of War de repente es padre y tiene un hijo y tiene que cuidar de su hijo? O sea, eso hace 20 años no se ponía ni siquiera encima de la mesa. ¿Qué pasa? Que los diseñadores hemos crecido, somos padres y de repente pues, nos preocupan otras cosas en la vida y de repente dices, oye, ¿y qué pasa si el protagonista es un padre? Claro, pero allí volvemos a hablar de esas narrativas y de cómo va a ir evolucionando esas narrativas. Yo me refiero más a cómo va a evolucionar el videojuego como elemento. ¿Cómo crees tú que va a evolucionar el videojuego? Y cómo va a ir introduciéndose en esos nuevos espacios, como por ejemplo son el metaverso o las gafas de realidad mixta, o de hecho ya diluirlo completamente y que forme parte de nuestro día a día. Yo creo que ya estamos ahí. Todo el mundo tiene un juego en el móvil para cuando está esperando el autobús, pues bueno, echas 5 minutos ahí y ya está. Estamos en ese punto de que los videojuegos ya forman parte de nuestra vida. Entonces, todo lo que venga a partir de ahora, pues bueno, son aplicaciones que tengo más potencia o que tengo unas gafas que puedan hacer que lo que esté a mi alrededor sea mucho más jugable o que pueda tener, no sé, alienígenas que vienen a por mí mientras estoy esperando el autobús, pues sí, o sea, ya están haciendo cosas de esas que son demasiado caras. O sea, las gafas de realidad aumentada son demasiado caras como para poder llevarlas por la calle y que sean útiles, pero 5 o 10 años sí lo vamos a tener. Los móviles, o sea, serán más pequeños, serán mucho más potentes y lo que ahora necesitamos una máquina enorme y carísima, pues dentro de 10 años a cualquier móvil lo va a poder hacer. Y que además la cultura del videojuego también está creciendo muchísimo. Aunque siempre ha estado ahí, pero ya vemos los torneos de eSports, que es una pasada la cantidad de gente que mueven. Luego ya Twitch realmente ha crecido por el tema de los gameplays. Y estaba comentando, por ejemplo, los servers de videojuegos que entran jugadores y lo ven miles de personas en Twitch. O sea, y ya las marcas invierten también para estar ahí. Es una industria que está moviendo muchísimo dinero ahora. Y al final lo que va a pasar es que va a seguir aumentando y se va a acelerar también el progreso del mundo del videojuego, ¿no? ¿Y a dónde nos va a llevar? Pues no lo sé. Ahí las marcas, supongo las grandes marcas tienen mucho que decir. Meta es un poquitín la dirección. Bueno, pues vamos a hacer que esto sea genérico. Vas a poder vivir, trabajar y divertirte en el mismo sitio, sin moverte del sofá. Lo cual está muy bien, pero a veces da un poquitín de miedo decir, madre mía. ¿No crees? O sea, ¿no crees que a lo mejor se van a revelar, yo diría, hasta los usuarios o las empresas y va a haber una descentralización? Porque
precisamente esa centralización en ese lugar que es Meta, pues sí, no sé, es un poco terrorífico, así de primeras, para mí al menos. Y mucha gente yo creo piensa igual. Por eso, bueno, evolucionará. ¿Y dónde acabará? Pues no lo sé, porque seguramente la gente se queje o no, pero probablemente al final todos acabaremos con unas gafas así. Somos muy visuales, entonces todo lo que nos entra por los ojos es importantísimo. Pues yo un poco en la línea del futuro de los videojuegos, para terminar, te quería preguntar qué opinas sobre Roblox, que a mí me inquieta muchísimo, que para los que no lo sepan, es una plataforma online en la que los usuarios entran a jugar y también pueden crear sus propios videojuegos e incluso monetizarlos. Y resulta que en 2020 ya la mitad de los menores de Estados Unidos lo usaba. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo puede transformar esto la industria de los videojuegos? Y si os preocupa de alguna manera o tenéis intención de integraros en estas tendencias. No, Roblox lo que te da como jugador es la posibilidad de crear mundos. O sea, te da unas herramientas con las que tú puedes construir cosas. Entonces está guay, pero está guay hasta cierto momento, hasta el momento en el que eso deja de ser divertido, en el que de repente se transforma en hay un listado y entonces si no estoy entre los top 10 de ese listado, es que no voy a vender. Entonces, si te obsesionas, no, es que tengo que meter contenido todos los días para que el jueguecito que yo he creado siga estando ahí, pues eso es muy malo. Sobre todo porque la gente que lo está haciendo son en su mayoría niños, a gente muy joven. Entonces, no sé, que yo como desarrollador, que me pagan por ello, pues que me estrese, bueno, vale. Pero que un niño de 14 años esté preocupado porque lo que está haciendo no está llegando al número adecuado de personas o que ya no está entre los X top 10, pues me parece preocupante. Pero ya no es una cuestión de Roblox, también es una cuestión de educación, de los padres, que necesitamos saber qué es lo que están haciendo nuestros hijos. Entonces, si nuestros hijos están preocupados porque tienen una especie de trabajo, en realidad no es un trabajo, pero bueno, debería ser un hobby, debería ser algo divertido. En el momento que deja de ser divertido, y eso se tendría que cortar, se tendría que parar. Los niños de 14 años no están para trabajar, sobre todo porque ellos pueden ganar dinero, pero los que ganan dinero es la propia empresa. La empresa está utilizando a niños para ganar dinero. Porque el modelo de negocio, ¿esto Roblox paga a sus creadores de contenido o cómo? Sí, yo creo que hay una moneda Roblox que después eso lo puedes cambiar además, entonces tú ganas dinero dentro de la plataforma. Pero claro, esa plataforma, o sea, Roblox después distribuye tus contenidos a todo el mundo. Entonces es un poco... El modelo colaborativo, pero... Sí, pero... Entonces, de 100.000 cosas que se hagan, igual 10 funcionan muy bien. Sí, bueno, pero las otras 99.000 que ha habido gente detrás que han puesto toda su alma y todo su corazón en hacerlo, ¿qué pasa con eso? Oye, ha sido una conversación maravillosa. He aprendido mucho de este mundo que suelo ver solo desde el modo user. Y vamos a pasar ahora a las preguntas finales. ¿Qué diseñadores consumes o te inspiran? Que me gusten. Hay uno que me gusta mucho, Daniel Benmergui, es un chico argentino, que ha sacado un juego que se llama Storyteller y que es un juego de puzzles para construir historias. Entonces empezó a desarrollarlo hace 13 años y lo está sacando ahora. 13 años. Entonces, 13 años. Le invitamos a Madrid hace 10 años a unas jornadas y me acuerdo que nos enseñó el juego. Estaba en Flash. El Flash es una plataforma que ya está muerta. O sea, que, imaginaros. Pero bueno, lo que hace es, hay una especie de viñetas, 3 viñetas, y te da 2 personajes y una tumba y te dice crea un drama. Entonces puedes juntar los personajes como quieras, puedes hacer que un personaje se muera, que el otro llore la tumba. Entonces es muy divertido porque coge historias universales, Romeo y Julieta o demás, y te deja jugar con los personajes en unas viñetas. Entonces es muy sencillo porque lo único que tienes que hacer es pinchar y arrastrar y dejarlos. ¿Sabes que hay un juego de Bruno Munari que es muy bonito, que es básicamente lo mismo, pero en el mundo de lo tangible? Sí, búscalo porque es un juego precioso. Para niños. Entonces tiene como establecidos unos... ¿cómo se llama el papel este que es transparente? Como acetato. Sí, como un acetato que tiene unas imágenes y son todas muy distintas. Tienes una escalera, una luna, una estrella y tienes otros en blanco y luego también tienes unos que tienen como relieves. Entonces, el juego es para que los niños construyan historias con eso. Pues esto es igual, lo que pasa es que es un puzzle.
construye un drama y bueno, todos más o menos tenemos a la cabeza que puede ser un drama. Lo divertido es que tú puedes variar un poquitín y construir tu propio drama. O sea, si tienes dos personajes, dos Romeos y una Julieta, pues puedes hacer que los dos Romeos se casen entre ellos y demás. Es muy divertido. Qué guay. Y más gente así que me guste, pues no lo sé, Jonathan Blow, el creador de Braid y The Witness, también me gusta mucho. Gente española, me gusta mucho cómo trabaja Loco Malito. O sea, hace juegos, no es creador de juegos profesional, pero en sus ratos libres hace juegos. Entonces me gusta mucho la manera de trabajar que tiene. Cuando tengo un ratito, pues me dedico y hago juegos súper difíciles y como muy retro. La verdad es que me mola mucho. Y ya, la última pregunta es, ¿qué es para ti el diseño? Me lo chivasteis el otro día y yo, ¿qué es para mí el diseño? Madre mía, ¿qué respondo a esto? No lo sé, ¿qué es para mí el diseño? Es jugar con cositas pequeñas para hacer cosas más grandes, creo. Es intentar crear experiencias con las cosas que tengo a mano para poder hacer cosas que yo solo no podría. Más que nada porque trabajo con más gente. Siempre mola trabajar con más gente que te ayuden a hacer las cosas y a hacer que las cosas que hacen sean molonas. Entonces, pues, ¿qué es para mí el diseño? Construir cosas y que sean bonitas. Pues nada más. Muchas gracias, Mike, por estar aquí, por estar. Encantado de estar aquí, salir de casa y acompañaros. Y con esto nos despedimos, así que muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Adiós. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Si tienes dudas, puedes contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com.